buenas tardes. Hemos dado ya unos minutitos de cortesía y vamos a empezar sin más dilación para poder ajustarnos a los tiempos que nos exige este formato del webinar. El título de este webinar es Herramientas para la resiliencia empresarial tras un año de COVID-19. No sé si aquí hemos apuntado muy alto con nuestra ambición, pero vamos, sí que pretendemos poner en común la experiencia que tiene Pérez Llorca asesorando a deudores y asesorando a administradores, aunar esa experiencia con la que tiene NK5. NK5 que conocen todas estas situaciones complejas, estas cuestiones especiales, desde el punto de vista más financiero, desde el punto de vista más de lo que es el restructuring y el turnaround. Y ellos seguro que tienen herramientas que desde un punto de vista más operativo resultan muy útiles para aquellas personas que estén cercanas a una compañía en situación de insolvencia o de preinsolvencia, y ellos empezarán. Después yo tomaré el relevo y digamos que hablaré de la otra cara de la moneda, ¿no? Aquellas cosas que más allá de lo operativo los administradores tienen que tener en cuenta para que si todo sale mal y al final terminamos teniendo una situación de concurso, pues puedan ver salvaguardada su posición con el mayor éxito posible. Y después le voy a ceder el turno de palabra a mi compañero Jordi Gras, que bueno, él nos va a contar una de las experiencias pioneras que tenemos aquí en España con el tema de los concursos y de las compañías cercanas a la situación de concurso, que es el PREPAC, este protocolo que han adoptado los jueces de Barcelona, que se ha visto seguido por otro protocolo de los jueces de Madrid y que, bueno, sí es cierto que la moratoria concursal no se acaba, cosa que tenemos que ver a la espera de las noticias que se han visto en prensa desde ayer, pues pueden ayudar mucho a salvar mucho tejido productivo, que al final es de lo que se trata. Y ya sin más dilación, pues empezarán Álvaro y Manuel con esta parte un poco más financiera operativa. Álvaro, Manuel, os cedo la palabra. Fenomenal. Gracias Laura, Jordi y a Pérez Llorca y a los asistentes, por supuesto. Bueno, pues centrando un poco mi sección de tiempo, la intención es dar un poco de contexto sobre el título que trae causa este webinar, que es la problemática en la situación de reestructuración actual, ¿no? El hito fundamental, como todos sabemos, ha sido la crisis del COVID-19, que arrancó pues hace precisamente un año en España y a nivel global, pues con parecida virulencia. Y es una crisis sanitaria que, bueno, pues ha tenido las implicaciones, pues por supuesto, estrictamente sanitarias y económicas y a nivel de tejido productivo, por supuesto. La cuestión principal que ha hecho de esta crisis, entre muchas otras cosas, una crisis única, es que está teniendo una duración muy prolongada en el tiempo y con una incertidumbre que sigue prolongándose, ¿no? Es decir, en un primer momento se sabía que era una crisis que tenía a nivel global, pero se pensaba que se podía atajar de cierto modo. Luego, siguiendo los meses, apareció un primer proyecto de vacuna. Luego, pasados otros meses, había unas expectativas de producción de una vacuna, pero a lo largo de todos esos meses las empresas, muchas de ellas habían disminuido su actividad dramáticamente y cuando no en otros casos habían cerrado directamente, habían suspendido, congelado el negocio temporalmente, ¿no? Entonces, y obviamente durante todo ese tiempo las empresas necesitaban, las compañías necesitaban liquidez, y para ello han recurrido al sistema ordinario y habitual, que ha sido el ir recurriendo al endeudamiento de tipo ordinario, sobre todo por parte de las entidades financieras.
Durante todo este tiempo, por supuesto, se ha producido una serie de paquetes de ayuda a nivel global que en España se materializaron en las líneas ICO-COVID, que todos conocemos, y que han ido modificando el panorama, la manera en la que las compañías han ido financiándose tradicionalmente a lo largo de los años anteriores, ¿no? Entonces, como decíamos, desde nuestra experiencia lo que estamos viendo es que sí que se ha aumentado notablemente la deuda de las compañías, pero no se ha producido en muchos casos una reestructuración profunda de balance hacia la nueva situación. De nuevo, y además tiene cierto sentido, puesto que es difícil reestructurar un balance cuando no se tiene clara la duración de la crisis que está haciendo que se vea afectado de esa manera tan poco convencional, ¿no? Es una foto que va cambiando en tiempo real y hay que ir adaptando las necesidades acorde. Pero la realidad es que la situación es peculiar, el ICO ya está sentado garantizando mucha deuda de las compañías, y a la hora ya de pensar, en algunos casos se van agotando las líneas de ICO, en otros casos ya sea por cuantía o ya sea por plazo, nos hace pensar que ya en un escenario de reestructuración segundo, que en el cual pues, el ICO va a tener que decir en esas financiaciones, y bueno, están las noticias últimamente al tanto, y no entendemos muy bien exactamente todavía qué capacidades va a tener este actor y cómo va a haber quitas, va a haber innovaciones con garantía ICO, todavía quedan factores por definir, y de nuevo pues ahondando en esta idea de la incertidumbre que tienen las compañías a la hora, y especialmente los directores financieros, a la hora de afrontar la mejor manera de estructurar su balance en el corto y medio plazo, ¿no? Entonces, las compañías, por supuesto, siguen necesitando dinero de nuevo y liquidez, pero no hay una percepción clara del valor de los activos de los negocios, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿cómo creemos que se puede abordar el problema? Pues es necesario realizar una matriz de decisiones, ¿no? Porque hay que actuar, la realidad se impone, y como nosotros lo vemos es respecto al punto de vista de financiaciones, ¿qué es más fácil, rápido posible? Es decir, ¿qué soluciones tenemos difíciles o lentas? ¿Qué soluciones son complicadas por el apalancamiento que ya existe? ¿O cuáles son más posibles desde nuestro punto de vista? ¿Qué palancas permiten más financiación e inversión? Es decir, nos centramos más en el valor de los activos, en el valor de los negocios, en la capacidad de repago de una deuda convencional. Y luego, por último, cómo afecta la incertidumbre al valor, cómo está afectando la crisis al valor de los activos, al valor de los negocios y bueno, a la capacidad de repago, en fin, ¿no? Y sobre estas palancas le cedo la palabra a mi compañero Manuel, que será quien profundice un poquito en cuáles son las posibilidades que vemos en este aspecto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, y de nuevo también muchas gracias a Pérez Llorca y a todos los asistentes. Efectivamente, hablando, lo fundamental es por qué tenemos esta matriz de decisión y por qué lo configuramos de esta manera. Lo que queremos proporcionar es fundamentalmente herramientas de pensamiento que precisamente den respuesta al título de la sesión, es decir, ¿cuáles son las herramientas de resiliencia? Las herramientas de resiliencia fundamentalmente tienen que ver con la caja, que es lo que se necesita hoy en día, y la caja que se necesita hoy en día fundamentalmente tiene que ver con financiación y con inversión, ya que todavía, desde un punto de vista de generación de flujos de caja, la situación está siendo complicada porque, bueno, pues porque como estaba comentando antes Álvaro, la crisis está siendo profunda, y que sea profunda y duradera pues es todavía peor que el hecho de que sea aguda. Esta matriz de pensamiento lo que tiene que ayudar es a situar a la empresa que está en una situación de dificultad sobre cómo se acerca al mercado de inversión o de deuda. Es decir, y dentro de cómo se acerca al mercado de inversión o de deuda, tiene que ver con qué cuenta dentro, de su propio negocio. Es un negocio valioso, es decir, que tenga valor de equity, valor de empresa. Es un negocio que tenga mucha o potencial generación de caja y, por tanto, capacidad de repago. Es un negocio que tenga activos que sean muy valiosos y que se puedan utilizar. Y en función de esto,
que luego iremos sobre ello, porque efectivamente tiene su tiene su complicación a día de hoy. En función de eso tiene que decidir si tiene que tomar una decisión que sea más difícil o lenta, pero que probablemente sea más favorable, que sea más complicada, fundamentalmente porque la compañía ya esté muy apalancada, o te vas a soluciones que sean más posibles, pero que probablemente desde el punto de vista del accionista o el socio de la empresa, pues le implique un nivel de renuncia mucho más alto. Desde el punto de vista de valor de activos, lo que hemos tratado de tener con esta matriz es que sean las mismas soluciones. Es decir, ¿qué soluciones tienes si piensas que te puedes apalancar en el valor de los activos? Pues evidentemente una solución es la venta, realizar un asset deal. Otra solución, evidentemente, es la realización de operaciones con entidades financieras básicamente con garantía. Pueden ser entidades financieras que estén enfocadas exclusivamente a financiación de activos, como los asset-backed lenders, o operaciones de sale and leaseback. Si piensas que todavía tienes espacio y tienes capacidad de repago, tus herramientas pueden ser de otra naturaleza. Es decir, puedes enfocarte a un direct lending, puedes enfocarte también a operaciones de sale and leaseback, donde tu foco sea recuperar el activo posteriormente. Por tanto, lo que estás haciendo caja es ahora para remunerar esa caja y con posterioridad volver a retomar el activo. Puedes acceder probablemente a entidades financieras sin garantía, evidentemente entidades financieras con garantía, y puedes considerar acudir al mercado de capitales pues vía una operación vía una salida a bolsa u otra realización de emisiones de bonos o pagarés. Si tienes un negocio valioso que por la circunstancia que sea no convierte en tanta caja y no esperas que lo convierta en el medio o largo plazo, no tienes grandes activos que estén fuera del negocio sobre los cuales te puedas apalancar, quizá pues tienes que acudir a otra línea de obtención de financiación tipo direct lending. Puedes acudir al private equity cuando los hay enfocados en compañías en compañías valiosas, pero que tengan probablemente una situación de balance algo más complicado. Evidentemente, si tu negocio es valioso, puedes tratar de salir a bolsa, puedes tratar de buscar financiación SEPI. Ahora iremos porque una financiación SEPI puede estar enfocada en el valor de negocio, y evidentemente puedes buscar soluciones de ampliación de capital, porque tu negocio o tu equity, a tu equity le cabe una ampliación de capital, y por tanto puedes buscar inversores que estén dispuestos a invertir en tu empresa con independencia del grado de apalancamiento. Ahora bien, estas soluciones evidentemente se pueden ver con carácter fácil. De estas soluciones, ¿cuáles son lentas o difíciles? ¿Cuáles son complicadas por apalancamiento? ¿Cuáles son realmente posibles? Pues difíciles o lentas, como difíciles o lentas podríamos incluir la financiación bancaria sin garantía en situaciones en las que estamos apalancados. ¿Por qué? Pues por lo que estaba comentando antes Álvaro. Es decir, nos encontramos con que las entidades financieras han prestado mucho dinero, han puesto muchísimo dinero en el mercado durante estos meses pasados. Lo han puesto a través de mecanismos como es la garantía ICO, y por tanto, por un lado están relativamente exhaustas en ciertas ocasiones de poner dinero, y asimismo lo que podemos encontrarnos es que poner dinero encima del dinero prestado en ese momento les resulte complicado. El tema de la financiación SEPI, entendemos que, pues evidentemente es un tipo de financiación pues que es difícil, es complejo. En la fecha, contar con esta financiación para cubrir necesidades a corto plazo probablemente no es el objetivo adecuado,
pero sí puede serlo en circunstancias donde, bueno, evidentemente se trate de compañías elegibles y de compañías donde el valor equity por un valor de negocio alto a medio y largo plazo dé razón de ser a una financiación que fundamentalmente se está instrumentando como préstamos participativos. Y, por supuesto, salidas a mercados de capitales, tipo bolsa, bonos pagares, pero en este contexto el grado de dificultad es alto, sobre todo si hay apalancamiento, porque probablemente va a imposibilitar esta situación. Hay situaciones que son complicadas simplemente por apalancamiento, como son acudir a entidades financieras con garantía, incluso por mucho que tengas garantías, que tengas valor de activos, si estás muy apalancado te va a resultar complicado, y todo lo que signifique acudir a equity, a capital. ¿Por qué? Porque el capital lo que va a estar buscando es una situación de reestructuración con carácter previo que dé razón de ser a cómo está invirtiendo. Por tanto, ¿qué es lo que queda dentro de lo posible? Pues lo que queda dentro de lo posible es utilizar lo que está dentro del balance y a los actores apropiados. Es decir, estamos hablando de ventas de activos, siempre evidentemente, bueno, incluso siendo o no siendo afectos al negocio. Estas ventas de activos pueden convertirse o pueden instrumentarse a través de operaciones de sale and leaseback, acudir al direct lending. Esto es dinero privado y es dinero específico que sabe cómo estructurar y está acostumbrado a estar en este tipo de situaciones. Y, por supuesto, el private equity. Dentro del private equity hay fondos que tienen capacidad de financiación muy específica y que pueden dar herramientas que respondan a las necesidades de una compañía, que le falte en ese momento, a lo mejor le falte capacidad de repago, que esté evidentemente apalancada, pero que tenga valor potencial, que tenga que desengancharse en cuestión de medio plazo. Y precisamente en relación con el valor es como queríamos terminar. El valor ahora mismo es, digamos, la parte más discutida. Es decir, y es una parte muy discutida porque afecta a dos partes importantes. Uno es la apreciación del valor, es decir, cómo se llega técnicamente a un valor de un negocio o de un activo, y dos, es la conexión de la oferta y la demanda. Está claro que vivimos en un momento donde la oferta por valor, fundamentalmente en lo relacionado de activos, está muy lejos de lo que es la demanda de activos. Es decir, la discrepancia en valores es tanta que, que estamos viendo que no se están produciendo grandes transacciones con activos. Es decir, lo que estamos viendo es que incluso empresas, teniendo necesidad de vender activos, no tienen intención de venderlas simplemente por una cuestión de valor. Esto se hila a que hay un enorme apetito inversor de activos, sobre todo ciertos activos inmobiliarios, hoteleros, donde simplemente este gran volumen de apetito hace que todavía no se crucen operaciones, porque aunque el apetito es a precios bajos, hay mucho apetito, luego no hay conexión. Y esto te lleva fundamentalmente a que, como ya os contarán nuestros compañeros de Pérez y Orca, el mercado está expectante de nuevas herramientas que permitan mayor seguridad en la venta de activos, sobre todo en situaciones cercanas a la insolvencia. Y en cuanto a valor de negocios, y por cerrar, todo lo que hemos contado anteriormente incrementa una cierta complejidad, principalmente porque ahora mismo los financieros se encuentran con un punto, ¿no? Es decir, ¿qué utilizamos? ¿Qué utilizamos para valorar negocios? ¿El EBITDA de 2019? El EBITDA de 2019 ya es muy antiguo. El del 20 no vale, porque es puramente COVID. ¿Habrá una recuperación completa del negocio en lo que queda de 20 o en el 21? ¿En qué sector se está desarrollando esto? ¿Cuándo va a llegar el impacto, si es que lleva? Luego, por otro lado, si es una compañía deprimida, ¿cuánto working capital va a necesitar para volver a su estatus anterior? ¿Cuánto se necesita invertir en ese working capital?
¿Es realista pensar en una recuperación total de negocio? Es decir, hay muchas incertidumbres que al final, bueno, pues tocan a cuestiones de valor y, por tanto, volviendo al inicio, es importante contar fundamentalmente con muchas herramientas de pensamiento para acercarnos a la mejor estrategia de financiación o de inversión, incluso aunque sea renunciando probablemente a una posición o a un valor que se creía muy seguro hace unos meses, pero que evidentemente ahora varía de forma significativa. Y sin más extensión, pues le paso la palabra a Laura Ruiz, que, como os había comentado, os va a comentar lo que deben hacer los administradores en situaciones cercanas a la insolvencia, sobre todo para hacerlo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, lo que deben hacer y también lo que no deben hacer, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto fundamental que tiene que ser punto de partida de todo el análisis. Y ahora que nos encontramos con una crisis que es tan global, que no es que digas es una crisis de sectores, no, esta es una crisis global. Es fundamental hacer un diagnóstico temprano de la situación de insolvencia. Es decir, necesitamos que los financieros de las compañías tengan su proyección de flujos de caja y puedan decir, venga, yo estoy aquí pagando hasta aquí y a partir de aquí empiezo a realizar impagos. No tanto por el tema de presentar el concurso, que ya comentaba que tenemos en la moratoria concursal hasta el 14 de marzo, pero todavía no está claro si lo que vamos a tener es una prórroga de esa moratoria o si esto ya se acaba, sino sobre todo porque todas las soluciones que os indicaba Manuel, vamos a poder implementarlas de una manera más sencilla y con mayores garantías de éxito si detectamos pronto la situación de insolvencia. A medida que la situación de insolvencia avanza, se maximizan también las probabilidades de que el valor de los activos o la situación del negocio propiamente quede deteriorada. Entonces, todas estas salidas van a tener unas mayores dificultades si posponemos el diagnóstico. Entonces, yo creo que aquí es muy importante ese mensaje, no hacernos trampas al solitario, mirar bien los datos financieros y añadiría, en muchas ocasiones y dependiendo también de cuál sea la magnitud de la compañía y del nivel de especialización de los financieros, en ocasiones va a ser muy bueno contar también con algún tipo de asesores que, digamos, puedan actuar como capitanes en tiempos de guerra, ¿no? Así donde los financieros funcionan muy bien como líderes en tiempos de paz, pues aquí a lo mejor necesitamos esa especialización, ¿no? Dependiendo del negocio y dependiendo también, digo, de la sofisticación de los equipos de financiero. Y dicho lo cual, hay que tener en cuenta también una cosa, y es que los administradores tienen en su cabeza muy tatuado cuáles son sus deberes también en esta situación, digamos, de paz, ¿no? Y nos viene la pregunta de qué ocurre en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, los principios básicos se modifican, se modulan, podemos actuar exactamente igual. Bueno, esta cuestión ha sido muy tratada por muchos de mis compañeros cuando han estado analizando la directiva sobre marcos de reestructuración temprana que salió en 2019, que tiene que transponerse en julio de 2021, pero que a fecha de hoy solo han transpuesto en Grecia, en Alemania y en Países Bajos, al parecer de una manera un poco libre. Pero esa directiva, entre muchas otras cosas, sí que establecía que los administradores sociales tenían que tomar en cuenta una serie de intereses, que no siempre son los intereses que se tienen en cuenta en la operativa habitual de las compañías, ¿no? Dice la directiva, hay que tener en cuenta los intereses de los acreedores, tenedores de participaciones y otros interesados. Ahí es nada, como si todos tuvieran los mismos intereses o todos pudieran priorizarse de la misma forma.
También tienen que tener en cuenta la necesidad de tomar medidas para evitar la insolvencia. Bueno, por supuesto que esto es un deber que en tiempos de paz cualquier administrador tiene en su cabeza, ¿no? Y por otro lado, la necesidad de evitar una conducta dolosa o gravemente negligente que ponga en peligro la viabilidad de la empresa. Bueno, todo esto ha derivado en una discusión y es, ¿existe un deber fiduciario de los administradores frente a los acreedores en tiempos de crisis? Bueno, nuestra doctrina, al menos una parte considerable de ella, considera que no, al menos hasta que se transponga la directiva y de repente nos encontremos con que nos dan la vuelta a nuestro derecho societario concursal, realmente no existe un deber fiduciario. El deber que tienen los administradores lo condensan en dos deberes que realmente yo podría condensarlo solo en uno. Estos dos deberes en que lo condensan es el deber de presentación de la solicitud del concurso, que bueno, esto ya lo sabéis, está el plazo de 2 meses desde que existe o se tiene conocimiento de la situación de insolvencia actual, y luego existe el deber de conservación de la masa activa, que en realidad también puede configurarse de una manera negativa. Los administradores aquí tienen un deber cualificado de extremar su cuidado para no dañar a los administradores, pero desde el punto de vista en que lo tomaríamos de una responsabilidad extracontractual, un 1902. Yo tengo que tener todo el cuidado del mundo para no dañar al tercero. Entonces, es ahí por donde tenemos que ir. Hay otros compañeros del mundo académico en el que para explicar que no existe un deber fiduciario de protección de los acreedores, tomaban dos opciones, ¿no? Para una misma decisión, digamos. Hacían un árbol de decisión y resulta que una de ellas arrojaba un valor neto más elevado y la otra pues arrojaba un valor neto menos elevado, pero que implicaba menos riesgo. Entonces, de alguna manera, el compañero decía, a ver, aquellas opciones que implican menor riesgo serán las preferidas por los acreedores, pero al final, como administrador, yo siempre tengo que tender a maximizar el valor neto en mis decisiones. Y esa debe ser la máxima, también en situación de insolvencia. Aquí, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer nos lo dice de manera indirecta la ley concursal, porque la ley concursal, como ya sabréis todos vosotros, pues incluye una pieza de responsabilidad, una pieza de calificación, y ahí tenemos un principio general, una cláusula general, que es muy parecida a la que hemos enunciado antes de la directiva, ¿no? O sea, no hay que causar ni agravar con dolo o culpa grave la situación de insolvencia. Y yo creo que bajo este principio general es el que nos tendríamos que tatuar todas aquellas personas que estén involucradas en la administración de la compañía. Y luego lo que hace la ley concursal es darnos presunciones, darnos ejemplos también muy gruesos, pero también ejemplos de aquellas cosas que un administrador puede hacer en una situación en la que está eligiendo entre lo peor y lo malo, entre el puñetazo y la patada, ¿no? Entonces, ante esa situación siempre tenemos que tener en cuenta estas conductas, que un poco, o sea, a bulto, no alzarse con bienes, no obstaculizar embargos, no sacar fraudulentamente bienes de la compañía. Tampoco simular una situación ficticia de la compañía, ser muy rigurosos con aquello que se presente junto con la solicitud del concurso, ser muy rigurosos con el cumplimiento de las obligaciones contables, con la auditoría, con el registro. Por supuesto, el primer deber que comentaba antes, cumplimiento del deber de presentar el concurso. Y luego ya otros deberes que vamos a tener también durante el concurso y que pueden cualificar estos efectos, que es colaborar con la administración concursal. Creo que aquellas compañías que estén en una situación de insolvencia o cercana a la insolvencia siempre tienen que tener en la mente que van a tener un administrador concursal que en la mayor parte de los casos va a ser un aliado que nos va a ayudar a buscar la mejor solución para que el tejido productivo se mantenga, pero que obviamente este sí que tiene un deber fiduciario frente a los acreedores
y sí que va a realizar un escrutinio sobre si este deber de no dañar se ha cumplido adecuadamente o no. El segundo punto de referencia que todos los administradores tienen que tener en cuenta a la hora de decidir qué se hace y qué no se hace en una situación cercana a insolvencia, nos lo facilitan también las presunciones de las acciones rescisorias, ¿no? O sea, nos están dando un catálogo de acciones o de actuaciones que van a ser, digamos, que se va a presumir que son perjudiciales para la masa, y entonces estas también las tenemos que evitar. Estamos hablando sobre todo de actos a título gratuito o extinción de obligaciones no vencidas, por aquello de que vamos a pensar si esta actuación se hace con una causa distinta de privilegiar a unos frente a otros. Luego también en los actos a título oneroso con personas especialmente relacionadas. Y aquí yo quiero insistir mucho en que hay que ser muy cuidadoso cuando tengamos grupos y cuando tengamos sistemas de optimización de caja o de gestión de caja, cash pooling para entendernos todos, porque aquí vamos a tener una juxtaposición de intereses de acreedores, y lo que no podemos es vamos a privilegiar los intereses de los acreedores de la compañía de arriba en un grupo frente a los intereses de los acreedores de la compañía de abajo. Sobre todo estos son los temas que suelen dar problemas, ¿no? Aquellos flujos que se realizan desde abajo hacia las matrices de las compañías. Y bueno, también habrá que valorar en un momento dado si lo que me conviene mejor para evitar cualquier tipo de problemas es deshacer ese cash pooling y hacer, digamos, una cuenta de qué dinero entra, qué dinero sale, y en la medida en que sea posible, cortar ese flujo. Si se puede devolver ese flujo porque no están todas las compañías en situación de insolvencia, digamos que cortar el flujo y separar para cada uno lo suyo. Y bueno, sobre todo si se mantuviera el cash pooling, hay que ser muy pulcros con la contabilidad de los flujos que van de un sitio, que van para otro, porque si no entramos en el riesgo de la confusión de patrimonios. Y ahí ya creo que es un punto en el que no podemos con facilidad distinguir hacia dónde vamos. También hay que tener cuidado con la constitución de garantías reales, y ya si estamos hablando de constitución de garantías reales sobre obligaciones ya existentes y encima está por ahí las personas vinculadas, pues muchísimo más cuidado en extremar esas cosas y en evitar esas conductas. Esto es un poco lo que quería contar, y simplemente para cerrar la charla quería hacer referencia. Empezaba con la directiva y termino con la directiva, a que la directiva pone de manifiesto que, bueno, pues que hay que valorar, establecer unos indicadores tempranos de la insolvencia. Precisamente por eso que digo, porque es importante que implementemos soluciones pronto y que no esperemos a las situaciones que ya tengamos y que puedan ser insostenibles. Ahora bien, todos conocemos cuando una compañía puede tener problemas, puede no tener problemas. Aquí ya estaríamos en una cuestión de grado. Tengo una insolvencia inminente, tengo una insolvencia actual, pero ante las primeras alarmas lo importante es empezar a tomar medidas, asesorarse cuando sea necesario y empezar a pensar en estas cosas que comentaba Manuel. Y bueno, una de estas medidas, como ha dicho Manuel, era la venta de activos. Le paso la palabra a Jordi, que nos va a hablar de estas experiencias pioneras del PRIPAC en los juzgados de lo mercantil de Barcelona, que van a ser mecanismos que nos van a ayudar a salvar tejido productivo, ¿no? O sea, al final es importante salvar empresas, es importante salvar personas jurídicas, es importante, si se quiere, evitar la situación de insolvencia, pero una vez que estamos allí, pues tenemos que intentar impedir que todo lo que es el goodwill, ese fondo de comercio que puede estar detrás de unidades de negocio, se pierdan. Y a eso nos va a ayudar mucho el PRIPAC. Espero que nos cuentes eso, Jordi. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Laura. Espero contar esto y
y algún punto más. Déjame empezar agradeciendo tanto a Manuel como a Álvaro y a NK5, ¿no? Pues la oportunidad de haber podido colaborar con ellos en la preparación de este webinar, porque ha sido una experiencia muy constructiva y todo lo que nos han contado yo lo he creído muy interesante, ¿no? Y después también pues agradecer sobre todo a todos los asistentes que estáis hoy esta tarde dedicando una hora a hablar sobre estos temas y sobre todo pues mandar un abrazo porque esta tarde he visto el listado de asistentes y me he dado cuenta pues que entre ellos estáis muchos amigos pues que no nos vemos hace tiempo y bueno, quiero aprovechar la ocasión pues para mandaros a todos un abrazo. Bueno, yo os voy a contar el instituto del Prepack Sale, y os voy a contar, en primer lugar, algo más personal, ¿no? Hace ya unos años organizamos una conferencia en el Colegio de Abogados de aquí de Barcelona y tuvimos a bien hacer algo que yo creo que nos había hecho y que creo que nos ha hecho, pero que es muy importante, ¿no? Que es tratar de tomar el pulso de aquel empresario pues, que ha pasado por un procedimiento concursal, ¿no? Entonces invitamos entonces había sido un cliente mío que pues, había pasado por el procedimiento concursal. Y lo primero que dijo en aquella conferencia era: me costó muchísimo tomar la decisión de ir al concurso de acreedores y cuando realmente se declaró el concurso y ya llevamos algunos meses tramitando el mismo, pensé y se me ocurrió de que ojalá hubiera solicitado el concurso 6 meses antes porque me hubiera ahorrado multitud de problemas, ¿no? Pues es un poco en la línea de lo que queremos expresar hoy en esta sesión, ¿no? Lo que es más importante sobre todo es tratar de avanzar las soluciones que tengamos a mano cuando estamos en una situación de insolvencia. Y dentro de este tratar de avanzar las soluciones que tenemos a mano, poco después de que se declarara el estado de alarma en España y de que estuviéramos todos confinados yo creo que debió ser el mes de abril o de mayo, los jueces de lo mercantil de Barcelona pues tuvieron la iniciativa de tratar de consultar con algunos profesionales de la plaza cómo podíamos encontrar algunas posibles soluciones ante la avalancha de concursos que se nos viene, ¿no? Y ante la visión o ante el panorama de que la mayoría de concursos van a liquidación y que una de las mejores o la única forma en sede de liquidación dentro de un concurso de salvar la actividad productiva es tratar de vender la unidad productiva, una de las cuestiones que se analizaron era cómo podíamos tratar de agilizar las ventas de unidad productiva y garantizar que se produjeran las máximas, siempre también teniendo en consideración la protección a los acreedores, es decir, para que esa venta de unidad productiva también produjera mucho valor para los acreedores y, por lo tanto, los acreedores pudieran recuperar parte de sus créditos. Es decir, mantenimiento de la actividad sí, pero también garantizando el derecho a cobro de los acreedores. Entonces, viendo un poco la panorámica de derecho comparado, lo que se había hecho en Holanda, lo que se había hecho en Gran Bretaña, pero también lo que establecía la directiva a la que se refería Laura, la directiva de marcos de reestructuración preventiva, pues se les ocurrió a los jueces de lo mercantil, y es mérito suyo, no es mérito de nadie más, pues tratar de sacar algunos criterios sobre cómo realizar estas pre-pack sales que habían tenido éxito en Gran Bretaña y en Holanda, ¿no? Y también vieron que en la directiva de marcos de reestructuración preventiva, tanto en el artículo 2.1 de la directiva como en el artículo 4.5, se preveían dos cosas. Primero, la figura de este administrador experto en reestructuraciones y, en segundo lugar, se preveía o se animaba a los estados a que regularan procedimientos extrajudiciales para solucionar las situaciones de insolvencia. ¿Y cómo trataron de canalizar dentro de nuestra normativa esta posible venta de las pre-pack sales? Pues
a través del artículo 583 del texto refundido de la ley concursal. Es lo que antes de la aprobación del texto refundido conocíamos como el 5 bis, la comunicación del 5 bis. Mediante esta comunicación, lo que hace el acreedor es decirle al juzgado: oiga, estoy en una situación de insolvencia y necesito un periodo de tiempo para hacer o para tratar de llegar a un acuerdo de refinanciación con alguno de mis acreedores, para tratar de llegar a una propuesta anticipada de convenio, y ahora lo que se permitirá también es, oiga, para tratar de vender la unidad productiva, ¿vale? ¿Y qué beneficios tiene conseguir estos 3 meses más para que te da esta comunicación para tratar, en este caso, de vender la unidad productiva? Pues bueno, que en este periodo se paralizan las ejecuciones individuales contra patrimonio del deudor y además también se congelan, entre comillas, se paralizan también las solicitudes de concurso necesario que pueda pedir alguno de los acreedores. Es decir, conseguimos un periodo de 3 meses, después hay un mes posterior, un mes más para solicitar la declaración de concurso, es decir, al final conseguiríamos un periodo de 4 meses para tratar, en este caso, de proceder a la venta de la unidad productiva. Y en estos 4 meses tenemos una, entre comillas, posible pax romana, porque no nos pueden ni realizar ejecuciones individuales ni, repito, instar concursos necesarios. Con una única salvedad, que es una de las críticas que ya está habiendo, ¿no?, al artículo 583 del texto refundido de la ley concursal, y que seguramente pues, en algún momento habrá que reformar si el legislador se atreve, que es los créditos públicos. Los créditos públicos sí que podrán seguir con sus ejecuciones, incluso o aun cuando los activos correspondientes afecten a la actividad o sean necesarios para la actividad o negocio de la empresa. Bueno, pues en este periodo digamos, realizada la comunicación al juzgado de la insolvencia actual o inminente de la compañía y que vamos a utilizar para tratar de vender la unidad productiva, podemos solicitar también al juez del concurso que nos nombre a lo que se llamará un administrador interino o un administrador de reestructuración, ¿vale? ¿Y cuáles son esas funciones de ese administrador interino? Pues bueno, administrar y supervisar la actividad del deudor y las negociaciones que inicie el deudor con posibles ofertantes o posibles interesados en la unidad productiva, familiarizarse con el negocio de la compañía y, muy importante, informar a los acreedores con privilegio especial, no nos olvidemos de esos acreedores con privilegio especial, a los acreedores públicos, pero también a los trabajadores, de que se están iniciando negociaciones para vender la unidad productiva, participar en esas negociaciones. ¿Para qué? Pues para garantizar la regularidad de las mismas, que se da en un contexto de publicidad, es decir, que se trata de llegar a todos los posibles interesados para que haya concurrencia, y después también garantizar la transparencia de todo el proceso. Al final de estos 3 meses, el administrador concursal también debe realizar interino debe realizar un informe, ¿vale? ¿Y sobre qué debe informar? Bueno, pues básicamente en los extremos que decíamos anteriormente. En primer lugar, que dentro del proceso ha habido publicidad y, por lo tanto, cualquier interesado ha podido presentar su oferta. En segundo lugar, que se ha garantizado la igualdad entre todos los ofertantes, que se les ha dado a todos los ofertantes la misma información de la compañía. En tercer lugar, y muy ligado a los 2 puntos anteriores, que ha habido o se ha garantizado la concurrencia, es decir, que ha habido competencia entre los distintos ofertantes. En cuarto lugar, que el precio que se ofrece es un precio razonable, y ahí empezaremos otra vez con los precios implícitos, explícitos, etc. En quinto lugar, si ha habido o no
algún interesado que ha financiado la actividad de la compañía. Esto es muy frecuente, es decir, tenemos una unidad productiva que necesita financiarse para seguir viviendo 2 o 3 meses más. Hay que seguir pagando a trabajadores, hay que seguir pagando seguridad social, hay que seguir pagando hacienda, proveedores, etcétera. Con lo cual es muy posible que en algunas ocasiones la compañía necesite financiación. En sexto lugar, tiene que informar sobre una previsión del valor del activo o de la unidad productiva que se va a vender en los próximos meses, sobre todo si no se realiza la operación de compra-venta. Y en séptimo lugar, puede el informe concluir con una proposición de implementación de una de las ofertas que ha podido llegar, ¿no? Entonces, como en estas ocasiones lo que más apremia es el tiempo, una vez la compañía pues, ha obtenido esa oferta, se solicita el concurso, se adjunta el informe de la administración concursal y se da el trámite del artículo 530 de la ley concursal. Para ser muy, muy rápidos, muy esquemáticos, ¿cuál es ese trámite? Se da 10 días a todos los interesados para que efectúen las alegaciones que tengan por conveniente, y transcurrido este plazo de 10 días se le da también plazo a la administración concursal para que informe sobre el plan de liquidación e informe sobre la propuesta de venta de unidad productiva. Realizado esto, al día siguiente el juez del concurso autorizará o no la compraventa. Bueno, digamos que es el camino, ya ha sido trazado incluso antes de la publicación de los criterios por los jueces de Barcelona. Yo conozco dos autos que creo que son, de 20 de julio de 2020, los juzgados mercantiles 7 y 10 de Barcelona, que vendieron o autorizaron la venta mediante este trámite de unas academias de inglés. Después, curiosamente, hay otro auto de 15 de febrero de 2021 en el que el juzgado mercantil 2 de Málaga también utiliza este trámite de la Prepack Sales para vender un concesionario de automóviles. Y estos son un poco los precedentes que tenemos. Nosotros creemos que esto va a ser una vía de venta de unidades productivas importante, porque además creemos que con la aprobación del texto refundido de la ley concursal se ha despejado un poco la inseguridad jurídica que había para el adquirente en 2 puntos. El primer punto, que es que queda claro que no habrá sucesión de empresa para el adquirente en materia laboral o únicamente habrá sucesión de empresa, en materia laboral y de seguridad social para el adquirente, pero únicamente para los trabajadores que sigan en esa unidad productiva y, por lo tanto, en cuyos contratos de trabajo el adquirente se subrogue. Y, en segundo lugar, se establece que la competencia para determinar si hay sucesión o no de empresa corresponderá a los juzgados de lo mercantil. Aunque ya hay quien dice que lo que dice el texto refundido de la ley concursal, ahí el gobierno se ha podido extralimitar en su delegación de facultades, y ya se está discutiendo si también los jueces de lo laboral van a poder entrar en este tema. Como mínimo, lo que dice el texto de la ley es que corresponde a los juzgados de lo mercantil. Nosotros creemos que esta Prepack Sales sí que viene a solucionar uno de los problemas que teníamos, que es que cuando llegaba el concurso de acreedores, incluso con una oferta debajo del brazo, el administrador concursal tenía muy pocas opciones distintas a la de aceptar esta venta de la unidad productiva. Nosotros creemos que si somos capaces de avanzar este periodo de negociación bajo el paraguas protector, bajo esta Pax Romana a la cual me refería anteriormente, el administrador concursal podrá encontrar algunas ofertas más atractivas, que no la que antes había, que venía con la solicitud del deudor. Yo no me gustaría extenderme mucho más, porque creo que sí que es bueno que podamos abrir algún turno de preguntas o de cuestiones a la que podamos responder pues, en estos 10 minutos escasos que tenemos
Sí, Jordi, pues mira, por parte de los asistentes todavía no se ha animado nadie, pero mira, para romper el hielo, sí que hay una serie de preguntas, bueno, que en realidad son incógnitas de cómo va a ser el día a día en la aplicación del PRIPAD, ¿no? O sea, está, por ejemplo, el tema del papel del administrador interino, que habrá que ver también cómo lo formula el legislador al transponer la directiva y demás, pero no sé si ahí nos puedes orientar por dónde crees que va a ir la tendencia. Bueno, yo creo que al final, es decir, lo que van a tener que hacer los jueces de lo mercantil es, entre el listado que tienen de administradores concursales, ver realmente cuáles de ellos pueden tener capacidades pues, para realizar esta negociación previa con posibles adquirentes, ¿no? Incluso ser muy activos en la búsqueda de estas soluciones. Ahí lo único que dicen los criterios de los jueces de Barcelona es que en cuanto a honorarios se va a establecer o van a estar a lo establecido para la fase de liquidación en el arancel que ahora tienen, es decir, que al final van a cobrar lo establecido por el arancel en fase de liquidación y pues lo que sí que creo que es positivo es que vamos a tener a ese administrador concursal que hubiéramos tenido, pues seguramente 3 meses después, pero con una mayor celeridad. Desde el minuto cero va a poder encontrar ofertas alternativas a las presentadas por el deudor de la compañía, ¿no? En muchas ocasiones lo que teníamos es un administrador concursal que no podía pagar salarios, que no podía pagar seguridad social, que cada día recibía llamadas de clientes diciendo que rescindían o resolvían sus contratos, etc. Es decir, que la actividad realmente se acababa y que no podíamos estar 2 o 3 meses para vender la unidad productiva. Entonces, ¿qué se realizaba? Pues sí, se realizaba un procedimiento para poder encontrar alguna oferta competidora, pero era un procedimiento muy acelerado. Con esto creemos que ganamos más calma para poder encontrar algún ofertante mejor. Oye, Jordi, bueno, me parece súper interesante. Una cuestión aquí es precisamente, bueno, pues en nuestra experiencia y antes de que tuviéramos este marco, que es la verdad que es súper interesante, ¿no? Y a ver cómo se desarrolla. Lo que tenemos por experiencia es que digamos que hay dos tipos de concursos, ¿no? Los exitosos, que son aquellos que se gestionan activamente con carácter previo al concurso, y los pasivos, que, bueno, oye, que puede pasar cualquier cosa, es decir, oye, que se puede preparar bien el concurso como tal, pero no tiene objetivo previo, y si tú empiezas un concurso sin objetivo previo es complicado, ¿no? En este sentido, esta nueva figura parece dotar de algo más de capacidad al administrador interino, ¿no? Entonces, en este punto, la pregunta es, ¿este administrador interino cómo está configurada? ¿Es una figura gestora y proponente del ámbito, o es una gestora o es una figura que fundamentalmente tiene, como es el administrador concursal actualmente, ¿no? Fundamentalmente tiene que tasar lo que hay, informar y asegurarse de que el proceso se guía de una forma, hay concurrencia y hay transparencia en el proceso, ¿no? Y en segundo término, ¿cómo en tu opinión debería ir una compañía a un pre-pack? Es decir, ¿debería habiendo hecho parte del proceso con carácter previo, es decir, haber tratado de testear al mercado, haber tratado de ver si hay ofertantes y demás, y digamos, ese trabajo ponerlo encima de la mesa del administrador interino, o en aras a la seguridad jurídica del propio proceso, debería iniciar ese proceso en el momento en el que se designara al administrador interino? Son muchas preguntas, siento. No, vamos a empezar por el final, ¿vale? Por la última. Yo creo que, hombre, al final, si se ha hecho algún trabajo previo, ¿vale? Siempre será mucho más fácil
para el administrador concursal, ¿no? Sí que es cierto, para el administrador interino, ¿no? Sí que es cierto pues, que el administrador interino entonces lo que tendrá que hacer es supervisar si ese trabajo pues, se ha realizado pues, siguiendo las pautas de transparencia, de igualdad de información para todos, de la máxima concurrencia, etcétera. Y después, y enlazando con lo que me decías o lo que preguntabas antes, ¿qué papel tiene que tener el administrador interino? Pues yo creo que o qué papel tendrá, pues habrá de todo, ¿no? A mí lo que me gustaría es que realmente el administrador interino tuviera un papel activo en la búsqueda también de la solución, y por eso me refería que para que la figura funcione, y seguramente es tarea por ahora de los juzgados de lo mercantil, pero espero que sea tarea del legislador cuando transponga la directiva, que estos administradores interinos realmente tengan capacidad para buscar soluciones y tengan capacidad pues, para buscar los inversores, que tengan contactos dentro del sector, que tengan también, que negocien, esto es muy importante, nos olvidamos muchas veces, que hablen con los acreedores con privilegio especial, con entidades financieras, que hablen con los trabajadores. Es decir, yo creo que si leemos entre líneas un poco lo que han establecido el protocolo de los juzgados del mercantil, sí que dice que tiene que contactar y negociar con todos estos actores, ¿no? Pues yo creo que al principio, o lo que debería ser el administrador interino, es una ayuda para el empresario en ese momento, ¿no? Pues para darle también otra solución. Desde el punto de vista del empresario, decíamos, oye, ¿qué opciones tengo? ¿No? Y también volviendo a tu primera pregunta, decíamos, oye, como empresario estoy en esta situación, ¿qué hago? ¿Declaro concurso? ¿Para qué? ¿No? Para tratar de llegar a un convenio, bueno, seguramente si he podido llegar a un convenio es que antes he podido refinanciar mi deuda y he podido iniciar un proceso de refinanciación. Si no lo he conseguido, muy difícilmente podré llegar a convenio. Por eso hoy en día hay muy pocos convenios, porque lógicamente las partes tratan de sacar este proceso de reestructuración fuera de los juzgados, anticipar el proceso y llegar a un acuerdo de refinanciación previo. Si ya hemos llegado a concurso, que no hemos llegado a esta reestructuración previa, pues seguramente vamos a ir a un concurso de liquidación, ¿no? Y, de nuevo, para el empresario, pues yo creo que ir a un concurso en el que tu compañía se va a liquidar bien a bien, en el que vas a tener que despedir a todos los empleados, en los que la actividad no va a continuar, o ir a un concurso en el que la actividad va a continuar no bajo titularidad, pero sí con parte o todos los trabajadores de la plantilla, pues bueno, yo creo que también es distinto, ¿no? Es distinto. Entonces, lo que creo que debe tener el administrador interino es un papel activo en la búsqueda de la mejor oferta. Jordi, aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo porque en alguna otra ocasión sí que he hablado con compañeros de entidades financieras y tenían un poquito de recelo ante esa figura del administrador interino que viene. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que el administrador interino, en una figura como la del PRIPAC, buscar compradores y demás, me parece que es muy importante, sobre todo porque tiene una experiencia de mercado que los administradores societarios puede que no tengan, quiero decir, de una venta de este tipo, porque los administradores están hartos de liquidar compañías. La cosa es ¿cómo vamos a conjugar ese papel de administrador interino que ayuda a vender unidades productivas con el administrador interino que está, por ejemplo, en un pool en el marco de un acuerdo de refinanciación, por ejemplo? Todas estas cosas que pueden pasar en el 5 bis. Mucho trabajo para el administrador concursal veo yo ahí. Bueno, es una muy buena pregunta, y además entre los asistentes tenemos algún representante de entidad financiera en el cual pues, nos hemos encontrado en alguna venta de unidad productiva precisamente en el marco un poco de lo que tú decías, ¿no? Pero yo creo, y por eso decía
que es tarea del legislador futura. Yo creo que sí que los criterios entre líneas está dicho y entre líneas yo creo negro sobre blanco también, pero hay que reforzar. Es decir, lógicamente yo creo que el administrador interino, una de las funciones que tiene es informar del proceso e incluso hacer participar en el proceso a las entidades financieras. Que esto es bueno o es malo, yo creo que es positivo, porque antes lo que nos encontrábamos es que la concursada o la deudora hacía este trabajo, lo hacía incluso mientras estaba pactando con entidades financieras acuerdos de refinanciación, cortaba las negociaciones, solicitaba el concurso y llegaba al concurso con una oferta debajo del brazo. Y al administrador concursal le planteaban el bonito escenario de decirle, oiga, no, es que administrador concursal, tiene usted un problema muy grave porque tiene aquí, pues, no sé cuántos miles de trabajadores o cientos de trabajadores a los cuales usted no va a poder pagar el salario en los próximos meses, tiene una deuda ya incurrida con esos trabajadores y con seguridad social y además, pues, los clientes de la compañía pues están cancelando sus contratos, con lo cual en 2 meses usted no tiene nada ya. Es decir, en 2 meses usted lo que tendrá que hacer es liquidar bien a bien y dentro de esta liquidación de bien a bien tendrá que también plantear un ERE a la totalidad de los trabajadores y asumir un nuevo pasivo, un crédito contra la masa, que será la indemnización que deben recibir los trabajadores, ¿no? Entonces yo le planteo, pues oiga, tiene ahí un bote salvavidas, que es esta oferta que yo generosamente le traigo a usted, administrador concursal, para que pueda vender esa unidad productiva, pero dése prisa porque en 2 meses esto ya no vale nada, ¿no? Bueno, yo creo que frente a esta situación que nos encontrábamos, está la otra posibilidad, ¿no? De plantear las cosas con mayor tiempo y tratar de que el administrador interino, que lógicamente no sustituye al administrador social, ni interviene en este momento sus facultades, ni las sustituye, no. Únicamente lo que hace es informarse de las negociaciones que hay y tratar también de intervenir en estas negociaciones que hay, pero lógicamente la decisión al final todavía es del deudor, todavía es del empresario. Para el deudor con privilegio especial, para las entidades financieras, ¿cuál es la buena noticia? Que yo creo que está enterado desde el minuto cero de esas posibles negociaciones con posibles compradores. Incluso las entidades financieras, si el administrador interino les informa y les hace participar de estas negociaciones, incluso pueden hasta, pues yo qué sé, tratar de financiar durante este periodo la actividad de la compañía, tratar de buscar alternativas de inversores o de oferentes. Es decir, no me interesan las ofertas que están encima de la mesa, pues bueno, tengo 2, 3, 4 meses para ir buscando otra alternativa. Es que en el escenario que teníamos anterior muchas veces no teníamos esta alternativa. Totalmente, totalmente. Estaba aquí un poco entretenida porque hay un asistente que tiene unas preguntas que ha puesto aquí en Q&A, que no sé si las veis. Un poco, hay como 3 preguntas, tal y como yo las veo. Una, fecha de transposición de la directiva, que esa, si quieres, te la contesto yo, no la sabemos. De momento estamos aquí en conversaciones, haciendo papeles informales y demás, pero estamos un poco ahí en el pelotón de cola, con todavía muchos países que no han procedido a la transposición. Yo lo que no he visto todavía es un borrador, con lo cual yo creo que todavía tenemos varios meses por delante hasta que se produzca la transposición. Pero vamos, me consta que por lo menos están intentando trabajar en ello y recabar opiniones de los interesados. Luego hay aquí un par de preguntas, Jordi, que como son del administrador, que es que, o sea, este tema es apasionante, te las traslado. Comenta la función del Insolvency Practitioner,
que creo que tiene facultades más amplias y dirigidas no solo a la venta, sino a otras opciones, más un estratega que sea capaz de proponer nuevas vías, una transformación del negocio y que no sea el fin último la venta o la liquidación. Veo que un administrador concursal al uso podría estar un poco sesgado, digamos, en ese sentido. No sé qué piensas ahí, Jordi. Sí, no, yo estoy de acuerdo con la pregunta. Tiene facultades más limitadas, es decir, las facultades que de momento le están dando, pensemos, esto es un protocolo de los jueces de la Mercantil de Barcelona. Entonces, el papel que tiene es, en primer lugar, porque el deudor voluntariamente ha pedido el nombramiento de este administrador interino, ¿vale? Y después, ¿en sede de qué? En sede de la comunicación de la insolvencia que se realiza al juzgado, para decirle al juzgado, oiga, yo voy a tratar de llegar a un acuerdo de refinanciación, voy a tratar de llegar a una propuesta anticipada de convenio o, como es en este caso, voy a tratar de proceder a la venta de la unidad productiva. Y para proceder a la venta de la unidad productiva, le pido al juzgado que me nombre a este administrador interino, con las funciones un poco que hemos dicho y que al final lo que creo que tiene que hacer es tratar de ayudar a conseguir realmente buenas ofertas. Buenas ofertas en el sentido de que garanticen la continuidad de la actividad y sobre todo también maximicen el valor obtenido, respetando también ahí, en la medida que se pueda, los derechos de los acreedores con privilegio especial. Al final se trata de dotar de más transparencia, de más concurrencia, de más publicidad a lo que ya teníamos, que es el proceso de venta de unidad productiva. Pero sí, desde luego el papel es más limitado que el Insolvency Practitioner. Bueno, yo por aquí no veo más preguntas, pero bueno, comentarles a los asistentes que, oye, que estamos aquí a disposición y seguro que habrá más oportunidades de hablar de estos temas porque esto es como el nuevo derecho concursal que se está escribiendo, lo vamos escribiendo a base de tortas y de pandemia, pero bueno, si está bien escrito, pues bien estará, por lo menos desde este punto de vista. Reiterar por nuestra parte el agradecimiento a Álvaro y a Manuel de NK5, que yo creo que su punto de vista aquí es fundamental. Nosotros, digamos, ponemos la percha, ponemos la forma, pero ellos son al final los que meten el contenido aquí desde el punto de vista de qué hacer con una compañía en una situación complicada. Muchas gracias también a los asistentes por venir, por vuestro tiempo y nada, pues nos emplazamos a la siguiente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.